El pater familias. Y todos los demás miembros deben obediencia a sus decisiones. La patria potestad no fue solo un hecho jurídico reglamentado, sino, como todo en Roma, una consecuencia de la tradición que los romanos seguían por la sagrada. Gracias a ellos, el pater familias tenía poder legal sobre todos los miembros de su familia, además del poder que le daba ser su mantenedor económico o su representante ante los órganos políticos de Roma. Las esposas. La esposa romana tenía más libertad que la esposa ateniense clásica, y mucha más que durante las épocas posteriores. Sobre la situación de la mujer, es necesario decir que las sociedades entonces eran patriarcales, es decir, su base política, económica, militar era masculina. El hombre era el que aseguraba el sustento de la familia y de la sociedad entera con su trabajo y el que la defendía con las armas en caso de guerra, por lo que su papel era preponderante. Entre las familias aristocráticas romanas solían concertarse matrimonios de conveniencia. Toda la vida romana estaba reglamentada por contratos. Incluso la religión romana se basaba en contratos entre los dioses y los hombres. Así pues, para que se celebrara un matrimonio era necesario contar con el permiso de los padres de ambos contrayentes. Los matrimonios entre hermanos se consideraban crimen de incestum, o sea, incesto. Bajo determinadas circunstancias, los primos podían casarse. El matrimonio podía ser concertado cuando ella cumpliera 12 años y él 14, aunque para la boda formal se esperara a que ella pudiera desarrollar una vida sexual plena. Los hijos. Los hijos estaban sujetos a la tutela paterna mientras no formaran su propia familia y se desvincularan así legalmente de dicha tutela, pero estaban sujetos a la autoridad paterna, la patria potestad, mientras el padre viviera, debiendo guardarle respeto y obediencia. Tras el nacimiento, el hijo era presentado a su padre, que lo reconocía como suyo, cogiéndolo en sus brazos en la ceremonia llamada sublatus. Los clientes. Los clientes estaban considerados como una parte especial de la familia, ya que la clientela era una institución muy arraigada en la sociedad romana.
Las familias importantes se vanagloriaban del número de clientes que tenían y su prestigio y poder dependía en buena parte de ellos. Un cliente era un romano que se encontraba bajo la protección de otro. A finales de la República prácticamente todos los romanos eran clientes de otros romanos que a su vez lo eran de otros. Tito Labieno era cliente de Pompeyo, como Marco Antonio lo era de César. El patrón tenía la lealtad política de su cliente y a su vez debía protegerle y ayudarle cuando lo necesitara. Se preocupaba de buscarle alojamiento si lo perdía, de encontrarle una buena esposa, de asistirle legalmente o de prestarle dinero. Y el cliente apoyaba todos los proyectos de su patrón, votándole, asistiendo a sus fiestas, haciéndole la pelota y al fin y al cabo. Esta situación era de gran importancia en aquella Roma, ya que las fuerzas políticas necesitaban el mayor número de clientes posibles y cuanto más importantes fueran, mejor. Los esclavos. Los esclavos formaban parte de la sociedad romana y de todas las sociedades de aquella época, y, desgraciadamente, de otras épocas también. La esclavitud en aquellos tiempos era algo completamente normal. Los esclavos lo eran porque habían sido derrotados en una guerra, porque habían sido vendidos por no haber podido hacer frente a las deudas, por castigo legal o simplemente porque nacían de padres esclavos. En Roma, al menos tuvieron el derecho de poder comprar su libertad y de incluso ser ciudadanos romanos. Los esclavos recibían un sueldo que dependía de sus amos, como de sus amos dependía el trato que recibían. Según la calaña del amo, la falta se sancionaba con una reprimenda o con latigazos. El amo tenía potestad legal incluso para matar al esclavo si éste cometía una falta grave. Con el dinero ahorrado, el esclavo podía comprar su libertad a su amo, o bien, éste después de años de leales servicios, le manomitía, es decir, le liberaba, y así el esclavo, convertido en liberto, podía ser inscrito en el censo de ciudadanos romanos, incluso adoptando el nomen de su antiguo dueño y convirtiéndose en cliente suyo. Los dos principales ministros del emperador Claudio, Payas y Narciso, eran libertos, esclavos liberados. En Roma, en medio de la más espantosa situación, como era la esclavitud, siempre existía la posibilidad de salir de ella, cosa que en otras culturas nunca existió. División de la familia. La familia de Roma se dividía en dos ramas: familia agnaticia y familia cognaticia. Se entendía por familia agnaticia al conjunto de personas bajo la misma potestad doméstica en un parentesco puramente civil fundado en la autoridad paternal, patria potestad, humanos, por línea de varón hasta el sexto grado. Se entendía por familia cognaticia al parentesco por consanguinidad natural, es decir, las personas vinculadas por la procreación y el nacimiento, propia de la legislación justiniana, según por la cual se entendía por familia al conjunto de personas que tenían un origen común ligadas por un vínculo natural, la cognación. Se compone por un tronco común y dos líneas. Línea recta. Aquellos que descienden unos de otros, puede ser ascendente o descendente. Por ejemplo, padre, hijo, nieto, bisnieto, etc. En cambio, la línea colateral, aquellos que no descienden unos de otros, pero tienen un tronco común. Por ejemplo,
hermanos, sobrinos, primos, tíos, etcétera, etcétera.